Concluyó la cumbre climática de la ONU en su edición número 28 realizada en Dubái y estuvimos, por supuesto, durante los días recientes enlazándonos hasta allá con Gustavo Alanís, presidente del Centro Mexicano de Derecho Ambiental. Gustavo, qué gusto saludarte de nueva cuenta. ¿Cómo estás, Pedro? Un gusto saludarte a ti y a todo el auditorio. Buenas noches. Ya en México, me imagino, cuéntanos cómo terminó esta COP28. Sí, Pedro, muchas gracias por el espacio y por la oportunidad. Pues decirte que por primera vez hay un compromiso en todos estos años de negociación de las cumbres climáticas. Hay un compromiso de los estados para poder transitar lo que llaman ellos de manera justa, ordenada, equitativa, a ir eliminando, a ir dejando los combustibles fósiles en el tiempo. Están hablando muchos de los que estuvieron allá de que este es el fin de los combustibles fósiles y hablan de que realmente vamos a iniciar una transición para justamente dejar atrás todo lo que tiene que ver con el gas, con el petróleo y el carbón. Esto, Pedro, amigos del auditorio, por supuesto requiere de que cada país tenga la suficiente y la necesaria voluntad política para echarlo adelante, porque si no es así, pues nos vamos a quedar, como decían los jóvenes en Dubái, en el bla, 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 es decir, puras palabras y nada de acciones. Obviamente también, Pedro, hay que decir que esto implica pues que tienen que haber inversiones millonarias para poder cumplirlo, ¿no? Es decir, si queremos que realmente se reduzca la generación de emisiones de gases de efecto invernadero, la comunidad internacional tendrá que hacer que fluyan los recursos que se requieren para, en efecto, poder reducir estas emisiones y sobre todo para que los países más pobres, los países menos desarrollados, los países más vulnerables al cambio climático, puedan enfrentarlo a través de una serie de medidas de adaptación ante este cambio climático que está creciente, que cada vez está más fuerte y que cada vez deja más secuelas tanto al medio ambiente, los recursos naturales y a la salud de las personas. Y que al final del día son los países más pobres quienes se llevan los peores impactos, ¿no? Sí, por supuesto, y por eso también un resultado favorable, Pedro, de la cumbre es que se lanzó formalmente ya en esta COP28 de cambio climático lo que se conoce como el Fondo de Pérdidas y Daños. Y este fondo lo que busca justamente es ayudar a los países que más sufren por el calentamiento global y que por el mismo sufrimiento que tienen, pues no hay oportunidad para que puedan combatirlo apropiadamente. Y es un tanto paradójico porque lo que está sucediendo es que estos países son los que más consecuencias, más implicaciones tienen como producto de estas emisiones, pero no son ellos los que las generan, sino son los países ricos, los países industrializados, y entonces hay el compromiso de que a través de este fondo de pérdidas y daños puedan recibir dinero para poder enfrentar lo que en un principio era cambio climático, ahora le llamaban la crisis climática y ahora la emergencia climática. Oye, Gustavo, ¿y el papel de México, cómo lo viste en esta COP? Pues mira, lo que México ha venido haciendo, Pedro, tradicionalmente en estas cumbres es que ha estado apoyando mucho los temas de jóvenes, de género y de derechos humanos relacionados, por supuesto, con el cambio climático, lo cual está bien, pero tenemos que ser más protagonistas en los temas sustantivos, particularmente lo que tiene que ver con la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, creo que México lo que tiene que hacer es que tiene que tener, además de ese protagonismo internacional, debe de tener un plan, debe tener una hoja de ruta para la eliminación gradual de todo lo que tiene que ver con petróleo, con gas, con carbón, con combustóleo, y obviamente para que ello suceda, pues también, como decíamos hace un momento, hacer las inversiones que se requieren con unos criterios muy claros, ¿no?, de asignación y de ejecución de los recursos, y también tendremos que hacer que nuestras contribuciones nacionalmente determinadas que se derivan del Acuerdo de París sean más ambiciosas y en consecuencia cumplir con un principio del mismo Acuerdo de París, que es el principio de progresividad, que lo que busca es que cada vez nuestra ambición climática sea más alta. ¿Por qué? Porque hoy en día estamos calificados como críticamente insuficientes y creo que México no merece estar en un lugar de esta naturaleza. Y en lo que resta para la sociedad, Gustavo, también está la necesidad de exigir resultados, ¿no? La necesidad de que se cumplan los acuerdos, que no solamente se firmen, sino que se aterricen. Sí, el chiste es ver cómo se van a llevar a la práctica, cómo se van a implementar en el día a día.
y para eso creo que tiene que haber una oportunidad para que el público, para que la sociedad lo pueda demandar, y se puede hacer de muy diversas maneras, pero me parece que lo importante es cómo lo aterrizamos, cómo lo llevamos a la práctica, cuáles van a ser, digamos, las leyes, las políticas, las acciones que se van a implementar, y los recursos, ¿no?, también que vamos a poner sobre la mesa para efectos de que, independientemente de que tengamos recursos del exterior, también asignemos recursos propios para ello. Claro, y ya tendremos oportunidad de platicar en los siguientes meses, Gustavo, respecto al papel que va a jugar el cambio climático en las elecciones de nuestro país, por supuesto, que sin duda tendrá que ser un tema que agarren, pero ojalá que no lo agarren solamente para méritos propagandísticos, sino como una acción real. Sí, tiene que ser un tema de campaña, por supuesto, y yo diría que, derivado de lo que dice el resultado final de la cumbre, que estamos hablando de un compromiso para transitar en un sentido opuesto al uso de los combustibles fósiles, me parece que es muy importante que se den señales en las propuestas, en las campañas, en el sentido de que México, en efecto, se va a alejar de los combustibles fósiles y que va a promover el uso de las energías renovables, y creo que eso lo tendremos que ver reflejado en acciones muy concretas para que haya permisos, autorizaciones, y que se den los renovables en distintas partes del país donde es factible el poder hacerlo. Pues muy bien, Gustavo, te agradezco que nos hayas ayudado a ir viendo todo lo que pasó en esta COP28. No, agradecido, Pedro, con ustedes por el espacio y la oportunidad, y con gusto de seguir conversando estos temas en adelante. Muchas gracias y saludos para ti, para el auditorio, y los mejores deseos para todos. Así será, gracias igualmente, Gustavo. Hasta luego. Buenas noches, vamos a la pausa.